clavos, Jesús, ni las burlas, vergüenzas, ni la ingratitud. No fue en vano tu vida de luz, no fue en vano todo el martillar, ni como el carpintero habitar, ni las lágrimas, penas, ni la frialdad, ni el desprecio de la humanidad. No fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir. Y si yo me rindo a ti, no fue en vano para mí, no fue en vano para mí. Fue en vano fijarte en mí, ni salvarme de mi mal vivir. No fue en vano obrar día tras día por mí, ni salvarme, mi redimir. Y el día en que yo he de morir, como todos los hombres aquí, yo quiero despertar al verte venir y en aquel dulce día decir: no fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir. Y si yo me rindo a ti, no fue en vano para mí, no fue en vano para mí. No es en vano lo que hay que pasar, ni las veces que habrá que llorar. No es en vano nacer otra vez, intentar y caerse y después levantar. No fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir. Y si yo me rindo a ti, no fue en vano para mí, no fue en vano para mí, no fue en vano mi vivir, no fue en vano mi morir, no fue en vano, no, no lo fue para mí. Si es que yo me rindo a ti, no fue en vano para mí, no fue en vano mi vivir, no fue en vano mi morir, no fue en vano, no, no lo fue para mí. Si es que yo me rindo a ti.
Un feliz y bendecido sábado para todos ustedes, mis queridos hermanos. Qué privilegio estar aquí, teniendo la bendición y la oportunidad de compartir de la palabra de Dios para ustedes. Y en este sábado traigo algo diferente, algo que de cierta manera se sale de lo normal de todos los sábados. Por eso pedí que no me pusieran un púlpito, porque no quiero estar en una posición de exhortar, de amonestar. Quiero más bien hacerlo desde la perspectiva de animar, de estudiar juntos, de involucrarlos a ustedes en la búsqueda que vamos a hacer en la palabra de Dios del tema de esta mañana. Así que para el tema de hoy, para nuestro estudio hoy, vamos a necesitar algunas herramientas. Y una de esas herramientas es este maravilloso libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Así que tómense su tiempo, busquen el libro, tráiganlo, porque vamos a estar leyendo juntos. O, si no tienen el libro físico, ábranlo en sus dispositivos para que me acompañen y nuestro conversatorio de adoración, nuestro estudio que nos va a ayudar a comprender un poco más el plan de Dios para nuestras vidas, sea ameno, pero sobre todo pueda llegar a nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo. Así que sus Biblias, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, o sus dispositivos. Y en este momento pueden ir, ubíquenlos y tráiganlos para potenciar nuestro culto de adoración en esta hermosa mañana de sábado. Bueno, no podemos continuar sin hacer referencia a ese hermoso especial que acabamos de escuchar, ¿verdad? En las voces de Tatiana y Oriana, dos de nuestras estudiantes, y con Daniel, otro de nuestros estudiantes, en el piano. Qué hermoso ver cómo estos jóvenes dedican sus talentos, sus dones para la honra y gloria de Dios. Y qué hermoso tema, ¿verdad? No fue en vano tu morir, no fue en vano tu vivir. Y vamos a ver cómo aplicamos la vida de Jesús a nuestras vidas y cómo nosotros debemos vivir para que el sacrificio de Cristo por mí, por ti, por cada uno de nosotros no sea en vano. Porque Él hizo amplia provisión para todos nosotros. Y Él no quiere que faltemos ni uno solo. Pero no solamente que faltemos allá, sino que aquí, donde Él nos ha colocado, donde nos ha dado el privilegio de vivir, podamos vivir de una manera que realmente haga válido el sacrificio de Jesús en mi vida personal. Así que con estas palabras en mente, mis queridos hermanos, espero que hayan podido traer su libro, les haya dado tiempo de buscarlo. Con estas palabras en mente los invito para que nos coloquemos de rodillas y busquemos la presencia del Espíritu Santo para que al trazar la palabra podamos ser redarguidos, edificados, enseñados, inspirados a una vida mejor. Oremos. Querido y amante Padre, en este hermoso día queremos agradecerte por el don de tu Hijo. Queremos agradecerte por el don de tu palabra y agradecerte por el don profético, que en esta mañana vamos a estar usándolo para encontrar lecciones para nuestro crecimiento espiritual.
Gracias, Padre, por esta bendición del sábado y por el privilegio de adorarte y buscar tu presencia. Acompáñanos, Señor, y de manera especial pongo a nuestra audiencia delante de ti. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que está viendo este programa. Tú conoces, Señor, las situaciones difíciles, ya sea con sus hijos, con sus familias, a nivel de sus matrimonios. Hay personas, Señor, que están pasando por crisis económicas, espirituales. Y te pido, Señor, que seas propicio a sus necesidades. De manera muy especial pongo delante de ti a los que han escrito a través de nuestras redes sociales, pidiendo por situaciones específicas. Responde, Señor, conforme a tu infinita sabiduría. Entonces, Señor, vamos a proceder a abrir tu palabra con la certeza de que tu Santo Espíritu nos va a acompañar. Lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Jesús. Amén. Bueno, espero que ya tengan sus libros con ustedes entonces. Estén cómodamente sentados, ojalá reunidos con su familia y podamos entonces juntos entrar en el tema para este hermoso día de sábado. Y bueno, el título del tema es La verdadera benevolencia. Y este título sale de un capítulo de este maravilloso libro. El capítulo, bueno, aquí no está por capítulos, pero es la página 59. ¿Está bien? Página 59, titulado La verdadera benevolencia. Tomo 4, página 59. Vamos a ver si puedo conseguir aquí alguna referencia adicional. ¿No? Así se titula. La verdadera benevolencia. Y a ver, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capítulo 7. Capítulo 7. Y de este capítulo saqué el título y el subtítulo de este estudio que quiero compartir con ustedes. La verdadera benevolencia, y entonces más adelante la hermana White dice algo muy, muy bonito que me llegó esto al corazón. Y ahí dice, ¿cómo desarrollar mayor armonía entre las mentes? ¿Cómo desarrollar mayor armonía con otras mentes? Y es una de las situaciones que encontramos en el cuerpo de Cristo, en la comunidad de fe, en nuestra congregación, en la iglesia como un cuerpo dinámico, viviente, y es cómo armonizar los unos con los otros. Y uno de los prerequisitos para que haya una verdadera armonía es cuando tú y yo, de manera personal, estamos obteniendo victoria sobre el pecado. Cuando en nuestras vidas hay pecado oculto, cuando en nuestras vidas no hay esa armonía con la voluntad de Dios, cuando hay disonancia espiritual en nosotros, difícilmente vamos a poder estar en armonía con otras mentes en la comunidad de fe. Así que el primer llamado es: pongámonos en orden con Dios, con sus requerimientos, con sus mandamientos, con lo que Él pide de nosotros, para poder entonces vivir en armonía. Y allí mi
opinión no va a querer tener preeminencia. La opinión de la palabra es la que va a tener el primer lugar. Pero vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, un versículo muy hermoso, y nos dice la palabra del Señor: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Leámoslo nuevamente. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es muy hermosa la manera como Pedro modifica, ¿verdad?, cuando él dice que nos debemos amar. Entonces él modifica y califica y nos dice que nos debemos amar, pero ¿cómo? Entrañablemente. Otras versiones dicen ardientemente. Podemos entender estas expresiones a la luz del escritor, porque Pedro era un hombre ardiente, Pedro era un hombre impulsivo, un hombre de esfuerzo, de emprendimiento. Y así como no lo pensó dos veces en arrancarle la oreja a amarlo, yo me imagino que así mismo, con esa impetuosidad e intensidad, Pedro amaba a la gente que lo rodeaba. Y entonces Pedro dice que nos debemos amar entrañablemente de corazón puro. Otras versiones dicen ardientemente. La verdadera benevolencia exige que nos amemos entrañablemente los unos a los otros. Ahora, el enfoque de nuestro estudio en esta mañana no va a ser el amor, aunque el amor es la base, ¿verdad? Porque Dios es amor y sus mandamientos son la expresión de su carácter y su amor se revela a través de lo que Él nos dice y de la manera como Él interactúa con nosotros. Pero vamos a enfocarnos en un aspecto muy importante que tiene que ver con el amor y tiene que ver con la benevolencia. Y la verdadera benevolencia, o sea, la verdadera manifestación del amor a través del trato. Yo puedo amar a una persona sin tratar a esa persona. Porque Dios me ha llamado a amar a todos. Pero cuando yo entro en contacto con la gente, el amor se transforma en varias virtudes. Podríamos decir que el amor es el principio básico del actuar cristiano, pero ese amor se transforma en la medida que nosotros nos vinculamos, interactuamos, nos relacionamos con nuestro prójimo. Y la benevolencia es la manifestación del amor en el trato directo con las personas que nos rodean. Por eso la sierva de Dios nos habla de la verdadera benevolencia y cómo desarrollar mayor armonía con otras mentes. Y yo quiero que nos fijemos en algunas características específicas que nos ayudan a entender cómo desarrollar mejor armonía, con otras mentes. Mis padres, mis hijos, mi esposa, mi suegra, mis compañeros de trabajo, los hermanos que hacen parte del ministerio, los hermanos en la iglesia, en fin. ¿Cómo podemos desarrollar mayor armonía con esas mentes
a través de una verdadera benevolencia. Y quiero que me acompañen al libro de Daniel, donde encontramos una maravillosa y hermosa historia de verdadera benevolencia. El libro de Daniel es muy conocido por nosotros. Tenemos directriz profética sobre la importancia de estudiar este libro. Y cuando ustedes piensan en Daniel capítulo 1, ¿qué viene a sus mentes? Siempre me gusta hacer esta pregunta cuando comparto este tema. Es un tema nuevo, lo he compartido solamente 2 veces ya. Primera vez que lo hago aquí en las redes. Cuando ustedes escuchan Daniel capítulo 1, ¿en qué piensan? Bueno, yo he recibido una variedad de respuestas, todas clásicas y correctas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, Daniel 1:8, ¿verdad? El viaje de Jerusalén a Babilonia, la dieta vegetariana de Daniel, que no quiso comer alimentos ofrecidos a los ídolos, su firmeza, su fidelidad, en fin. Pero hay un aspecto en Daniel capítulo 1 que poco nosotros enfocamos y tiene que ver con la verdadera benevolencia. Y aquí encontramos una característica muy importante en 2 hombres que son protagonistas en el capítulo 1 de Daniel y que después desaparecen de la historia bíblica. Así que acompáñenme. Daniel 1. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y aquí es donde encontramos el primer personaje en el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Así que vemos a un hombre a quien el rey le da un importantísimo cargo, una importantísima responsabilidad, elegir a quienes iban a ser preparados para ayudar en el gobierno del imperio babilónico. La historia bíblica y la historia secular nos dicen que Nabucodonosor era un genio. Para ser el rey, el jefe de Estado de un imperio como Babilonia, no cualquier persona podía llegar a serlo. Las aptitudes administrativas que tenía Nabucodonosor, su capacidad gerencial, su genialidad en la ingeniería, en la arquitectura, su amor por la belleza, los jardines colgantes de Babilonia, el sistema de ingeniería hidráulica que proveía de agua a la ciudad, sus proezas militares, su manejo de la logística para alimentar a su ejército, para hacer una ciudad autosostenible que podía aguantar un sitio de años. Eso nos habla volúmenes del genio que era Nabucodonosor. Y una persona con esas cualidades no se va a rodear de personas mediocres, indiferentes, faltos de interés, apáticos.
Una persona como Nabucodonosor buscó rodearse de personas brillantes. Pero la brillantez de estos personajes no solamente estaba en sus capacidades intelectuales, sino también en su gran capacidad de inteligencia emocional. Que para efectos bíblicos lo vamos a llamar verdadera benevolencia, demostrada a través de dos virtudes que todos nosotros necesitamos, sobre todo en la vida del hogar, sobre todo en la vida hogareña, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con ese entorno que nos rodea. Y por supuesto en nuestros ministerios, en nuestras labores, en nuestras áreas de trabajo, las necesitamos. ¿Cuáles son? No nos vamos a adelantar. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? El rey le señala una porción diaria de la comida, versículo 5. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey, que ellos debían comer, ¿verdad?, durante 3 años, mientras estaban siendo educados. Al final de esos 3 años se iban a presentar delante del rey. Entonces llegamos al versículo que todos conocemos. Daniel propone en su corazón no comer, ¿verdad? Y entonces se dirige al jefe de los eunucos, a Aspenaz, y le pide que no lo obligue a contaminarse. Dice la palabra que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Y cómo se manifestó esa gracia y buena voluntad en el corazón de Aspenaz hacia Daniel? ¿Cómo se manifestó? Fíjense que Aspenaz sabía, y lo dice acá, Aspenaz iba a pagar con su cabeza si Daniel y sus amigos no estaban en el nivel que el rey esperaba que ellos deberían estar. Entonces, Aspenaz le dice, tengo miedo que ustedes salgan mal librados con esa dieta que tú me estás proponiendo. Dice el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, no sabemos la interacción, si quizás Aspenaz le dijo, bueno, hablé con Melzar, que es su jefe directo, a ver qué se puede hacer. Pero lo que sí sabemos es que en el versículo 11, Daniel se dirige a Melzar, a quien Aspenaz había puesto como jefe sobre ellos. Miren la organización tan tremenda que tenían estos babilonios. Y entonces le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. Y compara luego nuestros rostros. Y miren la respuesta de Melgar en el versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Y aquí es donde vemos que estos dos hombres, estos dos funcionarios de la corte del rey, que habían sido escogidos por sus capacidades, sus talentos, sus dones, pero también porque en ellos había verdadera benevolencia, manifestada en dos virtudes indispensables para que podamos armonizar con las mentes a nuestro alrededor. Flexibilidad y capacidad de adaptación. La ley era, esta es la comida que esos muchachos tienen que comer. Aspenaz lo sabía. Y él sabía que si los muchachos no llegaban al nivel de salud y nutrición que el rey esperaba, su vida iba a ser el precio. Y bajo esas circunstancias tan extremas, Aspenaz y Melzar pudieron adaptarse a la necesidad de estos jóvenes hebreos. Por supuesto, el Señor puso gracia en el corazón de estos hombres, pero ellos eran benevolentes en sus corazones,
Y por eso pudieron adaptarse y ser flexibles y aceptar la solicitud de estos 4 jóvenes maravillosos. Nosotros conocemos otras historias en la Biblia donde hubo personas inflexibles que no se adaptaban, sin un corazón benevolente, como en el caso de Saúl, como en el caso de Herodes, y otros casos más de personas arbitrarias, intransigentes, inamovibles, que están allí registradas en la Biblia, intolerantes. Pero, ¿cómo habría sido el libro de Daniel? O mejor dicho, pensemos en Juan el Bautista. Pensemos en Saúl. Si Saúl no hubiese sido intransigente, si no hubiese tenido ese nivel de intolerancia con David, si se hubiese podido adaptar, ser un poco más flexible con su yerno, ¿qué diferente habría sido la historia de Saúl? ¿No lo creen ustedes? Si Herodes, en ese momento de debilidad, cuando le piden la cabeza de Juan el Bautista, si hubiese sido un poco flexible, si hubiese estado dispuesto a adaptarse a las circunstancias, qué diferente habría sido la historia de Herodes. Y yo les pregunto a ustedes en esta mañana, mis hermanos, ¿son ustedes intolerantes, intransigentes, inflexibles? Cuando asumen una actitud, nadie los saca de allí. Es como ustedes dicen, así es que se tiene que hacer, es su opinión, porque usted es el sacerdote de la casa y lo que usted dice es lo que se tiene que hacer. Melsar y Aspenaz tenían autoridad, además tenían la amenaza del rey, pero aún así pudieron condescender en el pedido de estos jóvenes, y cuánta bendición llegó a la vida de ellos, a la vida de Nabucodonosor, y tenemos esa hermosa historia para nosotros. Pudieron aplicar una flexibilidad y una capacidad de adaptarse maravillosa que dio pie a una historia que hoy en día nos inspira a nosotros. Siempre nos enfocamos en la firmeza de Daniel, pero poco miramos la virtud de estos 2 hombres en ceder, adaptarse, aceptar la propuesta. Está bien, vamos a probar, vamos a ver cómo nos va. Escuchar a la juventud, sus opiniones, sus ideas. A veces como adultos somos tan estereotipados en nuestra manera de ver las cosas. Todo lo que nos dicen los jóvenes lo vemos con escepticismo. No aceptamos consejos. Cometemos terribles errores financieros, administrativos, personales, espirituales. Porque hemos perdido la capacidad de adaptarnos, de ser flexibles, de tomar en cuenta la necesidad de armonizar con las personas que nos rodean. El libro de Daniel pudo haber sido el libro de los 4 mártires que rehusaron comer la comida del rey y por lo tanto murieron por su fe. Yo me imagino que cuando estaban allá en la planicie de Dura y el rey les exige que adoren la imagen, Nabucodonosor no tenía estas virtudes de flexibilidad y de adaptabilidad. Me imagino que Aspenaz y Melsar no estuvieron allí presentes, porque estoy seguro que ellos hubiesen abogado por estos jóvenes. Pero el Señor intervino. Pero en un inicio estos hombres tuvieron esa capacidad de ceder a la demanda de estos muchachos y entonces establecer la plataforma para el desarrollo y crecimiento de estos jóvenes para honra y gloria de Dios. Y la pregunta que quiero hacerles en este momento, en tu hogar, mi querido hermano, mi querida hermana,
padres, madres, en tu área donde trabajas, ya sea como maestro, como médico, como administrador, como pastor, como preceptor, donde quiera que el Señor te haya ubicado. Quizás eres una persona con responsabilidad y tienes subalternos bajo tu cargo. Recuerda a Melsar y Aspenaz, que estuvieron dispuestos a adaptarse, a ser flexibles para hacerle la vida mejor a estos 4 jóvenes que estaban con ellos. Qué maravillosa virtud de estos 2 hombres. Bueno, tengo una historia maravillosa, como les dije, ¿verdad? Y los minutos que nos quedan vamos a dedicárselos a la historia de la verdadera benevolencia aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Una familia. Acompáñenme en la lectura. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 59. Capítulo La verdadera benevolencia. Muy bien. No conozco la historia detrás de esta carta. Me gustaría conocerla. Y lo más seguro es que me voy a dar a la tarea de investigarla y en otro tema podremos compartir con ustedes quiénes eran. Pero la hermana White le escribe a estos hermanos y les dice: queridos hermano y hermana F. El hermano y la hermana F. Procuraré escribir ahora lo que se me ha presentado sobre ustedes, porque considero que es tiempo de que los miembros de esta iglesia coloquen en orden sus corazones y hagan obra diligente para la eternidad. Ambos aman la verdad y desean obedecerla. Esta es la realidad de la gran mayoría de nosotros. Yo amo la verdad, mis queridos hermanos, si no, no estuviese aquí. Y yo sé que ustedes aman la verdad porque si no, no estuviesen viendo este programa. Amamos la verdad. Yo conozco gente que ama la Biblia y lee la Biblia y estudia y opina y da testimonio, pero no tienen verdadera benevolencia. No pueden ser flexibles, no pueden adaptarse. ¿Qué está pasando? Sigamos leyendo. Ambos aman la verdad y desean obedecerla, pero les falta experiencia. A Melsar y a Aspenaz no les faltaba experiencia. Y cuando llegó ese momento crítico, donde la demanda del rey estaba delante de ellos, pero estaban estos 4 jóvenes esclavos, sin derechos, cautivos. ¿Cómo pudieron ser ellos flexibles y adaptarse a la necesidad de estos jóvenes, donde más bien deberían haberles dicho, agradecidos deberían estar que el rey no los mandó a matar, y ahora vienen a exigir? Qué hermosa característica de estos hombres. Con razón Nabucodonosor los colocó donde estaban. Y yo quiero hacer esta pregunta: en el puesto, en el cargo, en la responsabilidad donde tú estás, sea la responsabilidad de padre, de pastor, de sacerdote del hogar, de madre, ¿tienes las características que se requieren para hacer bien esa labor? ¿O eres como Saúl, como Herodes y como muchos otros en la Biblia, intransigentes, inflexibles, duros, que no supieron aprovechar la bendición que Dios traía para su vida? Ambos aman la verdad y desean obedecerla, pero les falta experiencia. La sierva de Dios está compartiendo esta carta en un contexto familiar. Recuerden, el hermano y la hermana F. Así que vamos a leer algunos extractos, no todo el capítulo, ¿verdad? Porque sería muy largo, pero los invito para que ustedes esta tarde, después del almuerzo, se sienten con sus familias, lean este capítulo, discútanlo, convérsenlo,
hagan un círculo y comenten sobre la hermosura de la enseñanza que el Señor nos da a través de esta historia de esta familia. Página 61. Aquí Jesús deseaba enseñar a sus discípulos las obligaciones morales que tenemos en el trato con nuestros semejantes. En la parábola del buen samaritano. ¿Qué quería enseñarle Jesús a sus discípulos? Las obligaciones morales que tenemos en el trato con nuestros semejantes. Tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, y sobre todo, si somos personas de responsabilidad, como padre y como esposo, yo tengo esa responsabilidad, esa obligación moral en el trato con mis semejantes. La hermana F tenía algunas situaciones difíciles. En la página 65 encontramos que la sierva de Dios le dice: hermana F, usted tiene un deseo demasiado grande de gobernar. Yo no sé si ustedes conocen personas así, yo me imagino que sí. Fíjense ustedes qué interesante contraste con Aspenaz y Melgar, que eran gobernantes, que habían recibido de parte del rey esa autoridad, ¿verdad?, para hacer cumplir su voluntad. Y ellos que tenían autoridad para gobernar, pudieron condescender, entender, adaptarse a la necesidad de estos 4 jovencitos. Pero muchas veces nosotros en casa somos tiranos, dictadores. Es lo que yo digo y como yo digo. Y no hay manera alguna de poder conciliar, armonizar con las mentes de la gente que nos rodea. Hermana F, usted tiene un deseo demasiado grande de gobernar. ¡Wow! Tremendo. Yo conozco gente así. Y tengo que luchar con ellos porque es para mí una oportunidad para desarrollar el carácter. Están rodeados de personas que tienen un deseo demasiado grande de gobernar. Todo el tiempo le están dictando a los demás qué tienen que hacer. Todo el tiempo le están diciendo a los demás cómo deben hacer. No pueden estar quietos sin estar mandando. Bueno, así era la hermana F. Tremendo. Y bueno, dice aquí la sierva del Señor, más adelantico le dice: el espíritu que manifiesta la hará miserable si continúa acariciándolo. Verá las equivocaciones de los demás y se sentirá tan ansiosa de corregirlas que dejará de percibir sus propias faltas. Usted tiene un deber que realizar, el cual consiste en transformarse en una persona alegre y cultivar la abnegación en sus sentimientos hasta que su mayor placer consiste en hacer felices a los que la rodean. Qué declaración tan poderosa, qué declaración. No esperaba encontrarme esto en este libro. Generalmente nosotros no leemos los testimonios, ¿verdad? Ay, qué libritos tan aburridos, nos gusta más Ministerio de Curación, nos gusta más El Deseado de Todas las Gentes. Hay gente que se ha leído El Deseado de Todas las Gentes, esto muchas veces. Pero los testimonios, ¿cuántos nos hemos leído los testimonios desde el tomo 1 hasta el tomo 9? Muy pocas personas. Y aquí hay unas joyas para nuestra vida cristiana maravillosas. Fíjense lo que le dice la hermana White. Usted tiene un deber que realizar, el cual consiste en transformarse en una persona alegre. Es un deber. Y cultivar la abnegación, ¿dónde? Siempre buscamos cultivar la abnegación en lo material. Si el Señor nos lo pide, muy bien. Pero la mayor abnegación es donde, es en nuestros sentimientos. Hasta que su mayor placer consista en hacer felices a todos los que la rodean. Yo no sé, mi querido hermano, mi querida hermana, si hoy tu mayor placer consiste en hacer feliz a las personas que te rodean. O tu mayor placer consiste en amargarle la vida a las personas que están a tu alrededor.
Y parece que es mucho más fácil hacer de nuestro placer dañarle la alegría y la felicidad a la gente que está a nuestro alrededor. Pero aquí la palabra nos dice que nuestro mayor placer debe consistir en hacer feliz a los que nos rodean. Así que mi mayor placer debería ser feliz ¿a quién? A mi esposa, a mis hijos, a mi círculo cercano y a mi círculo que me sigue, la gente que trabaja conmigo. Y si esa es nuestra manera de vivir, entonces vamos a poder desarrollar una mayor armonía entre las mentes que nos rodean. La verdadera benevolencia. Mayor placer en hacer feliz a todos los que lo rodean. Y lamentablemente vemos personas cuyo mayor placer es dañarle la felicidad a la gente a su alrededor. Y yo sé que ustedes lo saben. Quizás ustedes son una de esas personas que vive dañándole la felicidad a los demás. No creo que sea fácil reconocerlo. Pero lo que sí es fácil reconocer es cuando uno puede señalar quién es el que le daña la felicidad a otros. Y todos ustedes tienen gente así en sus vidas, ¿verdad? Eso es una realidad que no podemos escapar. Antes de volver con la hermana F, poquito, una página antes, página 63, leemos. Todos deberíamos cultivar una disposición amigable y someternos al control de la conciencia. ¿Qué debemos cultivar todos? Una disposición amigable. Todos. Volvamos con la hermana F. Ahora la hermana Juay entonces amplía y comienza a hablarle al esposo también. Página 65. Tanto usted como su esposo necesitan suavizar sus corazones y ser imbuidos con el Espíritu de Cristo, para que así, mientras viven en una atmósfera de alegría y benevolencia, puedan ayudar a quienes los rodean, para que también estén sanos y felices. Una atmósfera de alegría y benevolencia que nos trae sanidad y felicidad. ¿Han imaginado que la alegría no estaba de acuerdo con la religión de Cristo? Esto es un error. Podemos mantener la verdadera dignidad cristiana y al mismo tiempo ser alegres y placenteros en nuestro comportamiento. La alegría sin liviandad es una de las gracias cristianas. Siguiente párrafo. La sierva de Dios les dice: eliminen las reprimendas y las censuras. Ustedes no están preparados para reprobar. ¿O a cuántas personas les encanta el ministerio de la reprensión? Pero no todo mundo está preparado para reprender. Ustedes no están preparados para reprobar. Sus palabras solo consiguen herir y entristecer. No curan ni reforman. Vamos a hacer una evaluación, una autoevaluación. ¿Tus palabras curan y reforman? Analiza eso. Analiza la gente que está bajo tu influencia. ¿Se transforman en tu presencia? ¿O se ponen más rebeldes? Insisten en una vida de pecado. Insisten en ir en contra de las normas y las reglas. Entonces quiere decir que no estamos preparados para reprobar. Si nuestras palabras solo hieren y entristecen, no estamos preparados. Nuestras palabras deben curar y reformar. Deberían vencer el hábito de fijarse en las cosas pequeñas que consideran ser errores. Sean amplios, sean generosos y caritativos en su juicio de la gente y las cosas. Abran sus corazones a la luz. Qué hermosas palabras. ¿Cómo debemos ser? Debemos ser amplios, generosos y caritativos. Aspenaz y Melzal fueron amplios, fueron generosos, caritativos con Daniel y sus 3 amigos.
Y si hay un lugar donde se necesita la amplitud, la generosidad y la caridad, es en el hogar y es en la relación matrimonial. Tenemos que ser amplios, tirar la puerta por la ventana en el derroche de nuestro amor y nuestro afecto. Ser generosos con nuestro amor, caritativos, la verdadera benevolencia. Recuerden que el deber tiene un hermano gemelo, que es el amor. Cuando estos se unen, pueden lograr casi cualquier cosa. Pero ¿cuánto nos gusta mucho solo irnos por el lado del deber? Y olvidamos su hermano gemelo, que es el amor. Y los padres complacientes se van solo con el amor y olvidan ¿qué? El deber. Pero son hermanos gemelos. Miren cómo dice. Recuerden que el deber tiene un hermano gemelo que es el amor. Cuando estos se unen pueden lograr casi cualquier cosa. Pero si están separados, ninguno es capaz de hacer el bien. El amor sin el deber no hace bien. Y el deber sin el amor no hace bien. Pero juntos pueden lograr casi cualquier cosa. Revisa tu vida, tu trato con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No logras los objetivos que tienes en cuanto a su educación, su formación espiritual, moral. ¿Qué está pasando? No están unidos el deber y el amor. Porque cuando están unidos, logran casi cualquier cosa. Esto nos hace pensar, ¿verdad que sí? Nos hace reflexionar. ¿Será que he estado usando el método equivocado? Me falta incorporar más flexibilidad, más capacidad de adaptarme en mi vida y en mi experiencia. Y entonces les leo la cita que pusimos en el copy. Página 68. Es mejor que nos equivoquemos, si es que nos equivocamos, por exceso de compasión y tolerancia que por exceso de rigidez. Es mejor que nos equivoquemos, si es que nos equivocamos, por exceso de compasión y tolerancia que por exceso de rigidez. Ahora, debemos recibir estas palabras en el Espíritu. Aquí no se está refiriendo a una persona de conductas aberrantes que está haciendo daño y destruyendo la vida de otras personas. Aquí no se está refiriendo a alguien que está violando los principios. Y entonces vamos a tratar con compasión y tolerancia al criminal y no con rigidez. La palabra de Dios es muy clara. Ustedes leen en la Biblia y dice la paga del pecado es la muerte. Pero cuando estamos en el proceso familiar, en el proceso en nuestra área de trabajo, si hemos de equivocarnos, que sea por exceso de compasión y tolerancia y no por exceso de rigidez. A veces somos tan rápidos para juzgar, tan rápidos para reprender, sin ni siquiera analizar primero, detenernos, preguntar, averiguar. Tan fácil que es para nosotros lanzar juicios, hacer dictámenes, llegar a conclusiones, repartir culpa, sin primero sentarnos a mirar, dimensionar todo lo que está pasando. Yo sé que si muchos de nosotros hubiésemos estado en Babilonia, le hubiésemos dicho a Daniel y a sus 3 amigos, pues esto es lo que hay, si no quieren no coman. No somos así muchos de nosotros en nuestros hogares, ¿verdad? Y no quiere decir que vamos a entrar en un plan de complacencia. No, nosotros oramos antes de comenzar este tema, así que espero que el Espíritu Santo esté acompañándoles
y ustedes puedan discernir la realidad de esta enseñanza tan hermosa. Sigo leyendo. Miren lo que la hermana Juan le dice a la hermana F. La flexibilidad en las medidas, las respuestas amables y las palabras cariñosas son mejores para reformar y salvar que la severidad y la rudeza. El más pequeño exceso de brusquedad puede alejar a las personas, mientras que una actitud conciliadora será el mejor medio de acercarlas para que pueda ponerlas en buen camino. Debería estar movida por un espíritu de perdón y dar el crédito debido a los buenos propósitos y acciones de aquellos que la rodean. Diga palabras de elogio a su esposo, a su hijo, a su hermana y a todas las personas con quien se relaciona. La censura continua marchita y oscurece la vida de cualquiera. Qué hermoso consejo, ¿verdad? Recibió la hermana F. Bueno, ya el tiempo llegó de ir terminando nuestro estudio en esta mañana, pero permítanme añadirle unos minuticos más, porque hay unas citas hermosas en este relato, en esta historia. Siguiente página 69. Domine su predisposición de ser rígida con su hijo. Su presencia se vuelve desagradable para él y sus consejos odiosos a causa de sus reproches demasiado frecuentes. ¿De qué manera podríamos nosotros llamar esta actitud de esta hermana, la hermana F? Predisposición a ser rígida, su presencia era desagradable para sus hijos, sus consejos eran odiosos para su hijo a causa de sus reproches demasiado frecuentes. A mí me viene una palabra a la mente que se usa mucho aquí en Colombia y es cantaleta. Si usted es una madre, un padre, un esposo, una esposa de cantaleta, esto es para usted. Domine esa predisposición, porque entonces lo que usted dice va a llegar a ser odioso a su familia. Su presencia se va a volver desagradable. ¡Qué triste! Pero esta era la realidad de la hermana F y su casa. Manténgalo unido a su corazón, no con indulgencia insensata, sino con los suaves lazos de amor. Se puede ser firme y amable a la vez. Aquí está el secreto. Los hermanos gemelos, el deber y el amor. Se puede ser firme y amable a la vez. Diríamos, entonces no podemos reprender. Entonces no podemos llamar la atención. Claro que lo podemos hacer. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Le he advertido contra el espíritu de censura y vuelvo a prevenirla contra esa falta. A veces Cristo reprobó con severidad. En algunos casos puede ser necesario que nosotros también reprendamos severamente. Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿a ustedes les ha tocado reprender a alguien severamente? A mí me ha tocado reprender a personas severamente. Yo he tenido que recibir reprensiones también. Como padre he tenido que reprender a mis hijos. Es necesario. Y Cristo tuvo que reprender con severidad. Y en algunos casos puede ser necesario. Pero es muy diferente a la persona que todo el tiempo anda reprendiendo. El Señor no le ha dado ese ministerio a nadie. A menos que sea un profeta. Y aún los profetas equilibraban sus mensajes. Ahora, escuchen esto. Recordemos que
que aunque Cristo conocía con exactitud la condición de aquellos a quienes reprendía, sabía aplicar la dureza justa y necesaria que podrían soportar y que se precisaba para corregir su error. También sabía apiadarse de los extraviados, consolar a los desdichados y alentar a los débiles. Sabía cómo alejar las almas del desaliento e inspirarles esperanza, porque conocía los motivos exactos y las pruebas peculiares de cada mente. No podía cometer errores. Cristo no cometió errores en su trato con los demás. Cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, era lo que Pedro necesitaba y fue para la salvación de Pedro. Cuando le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, cuando les dijo generación de víboras, cuando los sacó del templo con el lazo en la mano, no estaba cometiendo un error. ¿Por qué? Porque él conocía los motivos exactos y las pruebas peculiares de cada mente, algo que tú y yo no conocemos. Por eso en nuestro trato con los demás, la verdadera benevolencia tiene que primar. Por eso nosotros tenemos que errar por el lado de la compasión y no de la rigidez. Dios no necesita errar por el lado de la compasión, porque Él conoce los motivos exactos de los corazones, pero tú y yo no los conocemos. Sigo leyendo. Pero nosotros podemos juzgar mal los motivos. Las apariencias pueden engañarnos. Podemos pensar que actuamos correctamente al reprobar el error y en consecuencia podemos ir demasiado lejos, censurar con demasiada severidad y herir cuando queríamos sanar. Qué interesante, la mayoría del daño lo hacemos con buenas intenciones. También podemos compadecernos insensatamente y en nuestra ignorancia debilitar una reprobación merecida y a tiempo. Nuestro juicio puede estar equivocado, pero Jesús era demasiado sabio para errar. Reprobaba con piedad y amaba con amor divino a aquellos a quienes reprendía. La flexibilidad en las medidas, las respuestas amables y las palabras cariñosas son mejores para reformar y salvar que la severidad y la rudeza. Y la hermana White le dijo, diga palabras de elogio a su esposo, a su hijo, a su hermana y a todas las personas con quien se relaciona. La censura continua marchita y oscurece la vida de cualquiera. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Qué hermoso. Y quiero dejarles, hermano, con esa frase que les estaba compartiendo, ¿verdad? El deber que cada uno de nosotros tenemos en el desarrollo de la verdadera benevolencia. Usted tiene un deber que realizar, el cual consiste en transformarse en una persona alegre y cultivar la abnegación en sus sentimientos hasta que su mayor placer consista en hacer felices a todos los que la rodean. Es mi deseo y mi oración que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, pueda hacer su mayor placer, hacer felices al esposo, a la esposa, a los hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis subalternos, a mis hermanos de iglesia. El Señor nos hace un llamado a la verdadera benevolencia, adaptarnos y ser flexibles sin violar los principios. Y de esa manera vamos a desarrollar una mayor armonía
en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones. Y quiero que terminemos volviendo a una de las epístolas del apóstol Pedro. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Señor les bendiga. Y les dejo ese desafío. La historia de dos hombres que solo aparecen en un capítulo de la Biblia, pero nos dejan una lección poderosa. Aspenaz y Melsar tuvieron esa capacidad de ser benevolentes, de adaptarse, de ser flexibles y condescender con estos jóvenes. Y qué bendición fueron estos jóvenes, no solamente en la vida de Aspenaz y de Melsar, sino en la vida del mismo Nabucodonosor y en el cambio, en el transcurso de la historia de este mundo. ¿Cuánto podemos hacer si tenemos el espíritu de la verdadera benevolencia en nuestras vidas? El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que esto lo podamos aplicar en nuestros hogares y podamos volver un deber a ser felices a los que nos rodean. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por esta lección tan maravillosa que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu amor hacia nosotros y ese amor en nosotros que se derrama hacia los demás, para que podamos practicar la verdadera benevolencia y tener en nuestras vidas el equilibrio de esos dos hermanos gemelos, el deber y el amor, que juntos pueden lograr casi cualquier cosa. Señor, si no hemos logrado en nuestros hogares ganar el corazón de nuestros hijos, si no hemos logrado en nuestros hogares la paz y la armonía y el entendimiento, es porque no tenemos esa fórmula en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que la puedas dar para que nosotros podamos dar testimonio en nuestros hogares, en nuestras relaciones, de que tú eres un Dios verdadero. Perdónanos, pero levántanos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.